Hola estudiantes, este video es más que un video, un podcast en el cual vamos a discutir la preparación de disoluciones y los procesos de estandarización. Entonces, uno de los procesos más importantes en los laboratorios de química analítica es la preparación de disoluciones y la estandarización. Eso quiere decir que necesitamos tener disoluciones en las cuales se conozca muy bien cuál es la concentración de la sustancia de interés respectiva en esa disolución. Entonces vamos a tener dos métodos principales en los cuales podemos llevar a cabo esa estandarización, que van a ser métodos directos o indirectos. Entonces, eh, una disolución es estándar o patrón si su concentración nominal presenta al menos tres cifras significativas. Entonces, va a ser sumamente importante que si tenemos una disolución que consideramos patrón o estándar, tiene que tener al menos tres cifras significativas. Eh, Veamos un ejemplo. Entonces, normalmente las disoluciones que tienen una concentración, entonces, que pueda ser considerada patrón, tienen que tener al menos tres cifras. Como por ejemplo, una disolución que tenga esta concentración, acá tenemos tres cifras, entonces esta sería una disolución que tiene que ser una disolución patrón. Ahora, se excluyen los reactivos cuya concentración se expresa como porcentaje de masa-masa, como los ácidos concentrados. Entonces, ustedes puede ser que se encuentren problemas en los cuales me digan que la disolución, por ejemplo, de un ácido concentrado tiene 71% masa-masa, como en este problema. Entonces, en esos casos, esa concentración es aproximada. No se puede tomar como que estas concentraciones son disoluciones patrón. Ahora, también esto aplica para otros ácidos como por ejemplo ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Entonces cuando están en su forma concentrada de estos ácidos, entonces no los podemos considerar como sustancias tipo patrón. Entonces, como les estaba mencionando, hay dos tipos de estandarización. Entonces, puede ser directa o puede ser indirecta. Entonces, la estandarización directa, lo que se hace es que se usa un patrón primario, como por ejemplo el que se utiliza en el laboratorio, que es por ejemplo talato, o por ejemplo un carbonato de calcio o algún otro tipo de patrón primario. Entonces, este patrón primario tiene que seguir algunas características que ya hemos visto cuando vimos la clase de las sustancias que se utilizan en química. Entonces, tiene que cumplir, por ejemplo, que sea estable, que tenga una masa molecular alta, que no sea higroscópico, que entonces cuando yo lo peso, su composición no cambie. Entonces, esa sustancia que es patrón primario debe pesarse en la balanza analítica y después la disolución se debe preparar en un balón aforado. O sea, debemos mantener todos los cuidados necesarios para preparar este tipo de disoluciones. Entonces veamos, por ejemplo, veamos este problema. Entonces, esto es un ejemplo de cuando me piden preparar una disolución con un patrón primario. Entonces me dicen, ¿cómo preparan 250 mililitros de una disolución de carbonato de calcio de esta concentración? Vean que esta concentración quiere decir que ocupamos tener una disolución patrón y me dice que debemos partir de el reactivo tipo primario, o sea, carbonato de calcio, que es un patrón primario y que tiene esta pureza. Entonces, ya sabemos que el mesurando lo podemos definir como la concentración de carbonato de calcio, entonces se calcula como la masa por la pureza entre la masa molar por el volumen. Acá podemos entonces despejar cuánto es la masa de carbonato de calcio que necesitamos pesar. Entonces, una vez que sustituimos todos los valores, nos queda que la masa es de 0,306 gramos. Entonces, cuando yo estoy resolviendo este tipo de problemas, tengo no solo que decir cuánto tengo que pesar, sino también tengo que decir cómo hago para preparar esa disolución. Entonces, esta disolución se prepara por estandarización directa. Entonces, se pesa aproximadamente 0,3000 gramos de carbonato de calcio. Eso se debe pesar en una balanza analítica y se disuelve en la mínima cantidad de ácido clorhídrico porque no es muy soluble en agua, entonces debemos acidificar ligeramente. Se trasvasa cuantitativamente a un balón aforado de 250 mililitros, que es lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Y se lleva a la marca Ford con agua destilada y se agita para homogenizar. Entonces,
Vean que en ese tipo de problemas siempre vamos a tener que decir cada paso lo que debemos hacer para obtener esa disolución, cómo lo haríamos en el laboratorio. Entonces, la otra metodología de preparar disoluciones es la estandarización indirecta. Entonces, en la indirecta se prepara una disolución aproximada y se estandariza usando una disolución estándar. Entonces, tenemos que tener una disolución estándar previa y entonces, por ejemplo, si lo que estamos preparando es una disolución de ácido, se debe valorar con una disolución de una base de concentración conocida y viceversa. Eso sí, hay que tener cuidado con el ácido nítrico, porque el ácido nítrico es muy oxidante y puede descomponer compuestos orgánicos, como por ejemplo, si tenemos ácidos orgánicos, podría llegar a descomponerlos, sobre todo si el ácido nítrico está muy concentrado. Entonces, normalmente no se utiliza ácido nítrico para estandarizar, sino que se utilizan otros ácidos como clorhídrico o ácido sulfúrico. Entonces, en estos casos, yo tengo que describir también cómo se lleva a cabo. Entonces, vean, por ejemplo, este ejemplo. Escribo una preparación de 500 mililitros de ácido perclórico, ¿verdad? De 0,1000 mol por litro. Entonces, vean que acá siempre tengo que tomar en cuenta que como tengo 4 decimales, entonces quiere decir que es una disolución patrón lo que me están pidiendo que prepare. Y la tengo que preparar a partir de el ácido concentrado. Y me dan la densidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto es la concentración del ácido perclórico, pero en mol por litro. Entonces, tengo que hacer todos los factores de conversión tomando en cuenta, en este caso, la densidad. Entonces, me dan el valor de la densidad en gramos por mililitro. Entonces, yo tengo 71 gramos de ácido perclórico en 100 gramos de disolución. Entonces, yo sé que 1,68 gramos de disolución son 1 mililitro por la densidad. Y acá convierto los mililitros a litros con un factor de conversión. Y luego los gramos de ácido perclórico los tengo que convertir a moles de ácido perclórico utilizando la masa molar. Y con eso obtengo la concentración en mol por litro, que me da 12 mol por litro. Ahora vean que acá la concentración es muy aproximada. Entonces por eso el resultado final también es bastante aproximado, 12 mol por litro. Y entonces luego tengo que ver cuánto tengo que diluirlo para tener la concentración que a mí me interesa. Entonces hago volumen por concentración inicial es igual a volumen por concentración final. Entonces yo sé que la concentración final es la que ya a mí me interesa, que es 0,1 mol por litro. Y tenía 0,5 litros, era lo que me estaban pidiendo que prepare, o sea 500 mililitros. Y la concentración inicial yo la conozco, son 12 mol por litro. Entonces lo único que me falta conocer es cuánto es el volumen que tengo que tomar de la disolución inicial. Entonces resuelvo la ecuación y me queda que son 0,0042 litros, o sea, 4,2 mililitros. Entonces, ¿cómo hago para preparar esta disolución? Se mide aproximadamente 4,5 mililitros de la disolución en una probeta. Ven que en este caso estamos trabajando de forma aproximada. Y se diluye hasta 500 mililitros utilizando otra probeta. Vean que acá la probeta para los 4,5 tiene que ser una probeta más o menos 10 mililitros, mientras que para los 500 debe ser una probeta que sea ya sea de 500 o de 1 litro. Y entonces recuerden que yo tengo que agregar el ácido en un poco de agua. No se le agrega el agua al ácido, sino que yo agrego el ácido al agua para evitar que haya una reacción muy energética o una reacción muy violenta. Y después de eso yo procedo a homogeneizar la disolución y al final esa no es mi solución final, sino que yo tengo que proceder a valorar con una disolución de base, de manera tal que sea patrón, de manera tal que yo pueda entonces saber la concentración exacta de esta disolución que preparé. Entonces por eso se llama una estandarización indirecta. Entonces, tengan presente que cuando les pregunten cómo preparar disoluciones, deben no solo hacer bien los cálculos, sino que también deben conocer la cristalería, la balanza y si debe valorarse. Ahora, es importante que tomen en cuenta que si utilizan una balanza analítica de 4 decimales, lo mínimo que deben pesar es 0,2000 gramos, ¿verdad?
Eso es sumamente importante. Otros aspectos importantes son también que, por ejemplo, cuando estoy hablando de concentraciones, no es correcto que yo escriba, por ejemplo, concentración de HCl. Eso no es correcto. Sino que lo correcto es que escriban concentración de HCl. Entonces no se utiliza la N. Normalmente cuando estoy describiendo concentraciones, también es importante que la concentración se escribe como en unidades de mol por litro o de milimol por mililitro. Recuerden que ya no se utiliza lo de utilizar la M de molaridad. Eso ya está obsoleto. Entonces es preferible no utilizar la M de molaridad. Para otros tipos de concentraciones que vamos a estar viendo en el curso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el libro dicen porcentaje peso-peso. Pues eso en realidad no es correcto porque no estamos hablando de peso. Entonces, nosotros no utilizamos lo de peso-peso, sino lo que utilizamos es, en lugar de esto, porcentaje masa-masa. Otra cosa que utilizan en el libro, que nosotros no utilizamos, es, por ejemplo, utilizan porcentaje peso-volumen. Entonces nosotros no utilizamos esto, sino que lo que utilizamos es, porcentaje, entonces, masa-volumen. Y entonces, otras concentraciones, como por ejemplo, para decir partes por mil, lo que utilizamos es pp1000. Para decir partes por millón, entonces, lo que decimos es ppm. Y para hablar de partes por billón, entonces lo que utilizamos es ppb. Perdón. ppb. Entonces, partes por billón. Entonces, eso es un poco diferente a como viene en el libro. También en el libro se habla de otras formas de expresar la concentración. Entonces, otras formas de expresar la concentración es, por ejemplo, utilizando la función P. Entonces, P de X, entonces va a ser igual a menos logaritmo de X, donde X va a ser la concentración de una sustancia, ¿verdad? Entonces, este X podría ser, por ejemplo, H más, o puede ser, por ejemplo, OH menos, o inclusive podría ser otros iones, por ejemplo, cloruro o etcétera. Entonces, es una forma de expresar la concentración. Eso sería básicamente algunos de los aspectos que debemos tomar en cuenta en ese caso. Ahora, veamos el tema de volúmenes. Entonces, en el caso de volúmenes, para volúmenes exactos se pueden usar, si ocupo saber volúmenes exactos, puedo utilizar ya sea pipetas de bulbo o también hay pipetas graduadas. Entonces, por ejemplo, de bulbo, por ejemplo, hay de 10, de 20, hay algunas de 25, de 50. Entonces, para volúmenes que no son cerrados, si no tengo que tomar volúmenes cerrados como estos, entonces puedo usar también pipetas graduadas. Eso es otra opción. Para tomar alícuotas, si yo requiero tomar una alícuota de una sustancia, recordemos que una alícuota es una porción de volumen. Si yo requiero tomar alícuotas, entonces yo voy a usar siempre una pipeta. Nunca se usa una bureta.
Así, definitivamente nunca usamos buretas para tomar alícuotas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero medir un volumen que no es cerrado? Yo ocupo medir un volumen, por ejemplo, de 14,88. Entonces, ¿qué hago? Entonces, se redondea el valor. Lo que hago es redondear. Entonces, y se recalcula la concentración con ese valor redondeado. Entonces, por ejemplo, en lugar de medir 14,88, yo mido 14,90, por ejemplo. Y entonces mido ese valor redondeado con una pipeta graduada. En el caso de balones aforados, ¿verdad? Yo también puedo tener balones. Entonces, los balones aforados pueden ser para verter, puede ser para contener o para verter. Entonces, en el caso de los balones aforados que son para contener, pues esos son los que utilizamos más típicamente en el laboratorio. Entonces, en estos casos, pues simplemente hay una marca de aforo. Los que son para verter tienen dos marcas. Una que es la de contener y la otra que es para verter. Sin embargo, esto es como muy poco común, al menos en el laboratorio nosotros normalmente no utilizamos este tipo. Pero también es importante saber que esos también existen. Para medir volúmenes no muy precisos, siempre entonces usamos una probeta. Pero hay que ser coherente, no se va a usar una de 100 mililitros para medir un volumen de 2 mililitros. Entonces siempre hay que utilizar una probeta que sea lo más cercana al volumen que queremos medir. Y las disoluciones aproximadas se preparan en probetas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos antes, con una disolución aproximada, lo que hacemos es prepararlo en una probeta. Los beakers, nunca utilizar un beaker para preparar una disolución. Entonces, para preparar una disolución, los beakers o vasos de precipitados solo se utilizan para homogenizar. Por ejemplo, si yo tengo un sólido, entonces lo disuelvo en el beaker, pero luego trasvaso cuantitativamente. Pero los beakers no se utilizan para preparar la disolución en ellos. Se utiliza una probeta o se utiliza un balón aforado únicamente. Esos serían los aspectos que son más importantes tomar en cuenta cuando estoy preparando disoluciones en el laboratorio de química.